Mega Noticias Puebla. Una persona muere cada 24 horas en Puebla por algún accidente vial. Esto es superior a la media nacional. Lo que importa de verdad en 30 minutos. Mega Noticias Puebla. De lunes a viernes a las 20:30 horas. Más allá de la noticia, exponemos a la realidad. Realidad que desglosamos Para ver el contenido de los acontecimientos. Acontecimientos que te impactan. Interesan, afectan. Somos la voz detrás de los detalles. Para llevar cada suceso A fondo. a fondo. Mega Noticias Puebla. Excelente noche, qué gusto que me acompañas en A Fondo. Hoy estaremos platicando, hablamos hace unos días, ya tiene rato, sobre cómo se iban a llevar a cabo las elecciones judiciales, el panorama que veíamos. Ahora, bueno, pues cómo nos fue en la elección, cuál es el panorama que nos espera. Como siempre, saludo con gusto a Alejandro Guillén, gracias por estar con nosotros. Víctor Reynoso, tenía rato que no estabas con nosotros, pero muchas gracias por estar. Vic, ¿qué les parece si arrancamos? Un 13% de participación, ya lo veíamos venir, ¿no? Incluso lo platicábamos de este poco interés de las personas, de esta poca información que se había compartido. ¿Les parece? Partimos de ahí, de la participación de la gente. ¿Por qué fue tan poca? ¿Esperábamos más? ¿Esperaban más, Ale? No, de hecho, la propia presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei, había advertido, primero hablaba de que posiblemente participaría entre el 8 y el 13%, que si se hubiera quedado con ese rango le hubiera atinado muy bien. Pero después lo quiso subir, sí. No sé, a lo mejor alguien le llamó la atención porque ya lamentablemente el INE y particularmente el Consejo General ya es poco autónomo o nada autónomo. Entonces él le subió al rango y entonces dijo, bueno, pues a lo mejor va a participar entre el 13 y el 18%, pero nunca salió del 13%. Bueno, finalmente fue como el margen, ¿no? Finalmente fue el 13%. Entonces yo creo que ya ella misma mandaba señales de que no iba a participar un porcentaje alto en esta elección. Y en el momento en el que también quienes se opusieron a lo que fue en su conjunto la reforma electoral, pues también hicieron una convocatoria en la cual invitaron a la gente a no votar. Entonces, yo creo que ese factor, el hecho de que tampoco le explicaron muy bien a la gente de qué se trataba esta elección, y si se le explicaron no la entendieron, pero creo que también hubo mucha desinformación, falta de información y poco interés, porque el Poder Judicial, no sé si por ser la primera vez o porque más bien nuestra cultura política ya no da para tanto, si a duras penas se sabe quién es el presidente de la República o un gobernador. O el perfil, ¿no? Incluso de ellos. Pero ya que se ponga la gente a ver quién es tu diputado local, pues mucho menos qué cosa hace un juez, qué es un magistrado de circuito o un juez de distrito. No, pues eso ya. ¿Será porque estas figuras siempre estuvieron como alejadas de la sociedad? O sea, no vimos, ni siquiera quisiera en campañas como un diputado, ¿no? Que llega y te platica, ¿no? Por no decir otras cosas, lo que va a hacer. O sea, pues las figuras tanto de magistrados, de jueces, pues siempre han sido como muy alejadas, ¿no? A la sociedad. Sí, y en parte por su oficio, es decir, quienes toman decisiones de carácter jurídico, judicial, en donde deciden quién es inocente, quién es culpable, toman decisiones sobre las vidas de las personas, lo que llaman ellos los justiciables, pues generalmente no es gente conocida, no es gente popular, no es gente que esté armando desayunos los domingos o cuando es su cumpleaños, no son ese tipo de gente, generalmente es gente que está en los juzgados y se sabe muy poco de su vida, incluso privada, ¿no? Entonces, eso por un lado, y
Por otra parte, también creo que el otro problema que contribuyó a la baja participación fue el hecho de que a los propios candidatos al Poder Judicial les dieron un margen de recursos o Claro. los límites de gastos de campaña muy bajos, tenían que hacerlo con sus propios recursos, en fin, y pues esto, aun cuando hubiesen puesto todo el empeño para salir a la calle a que los conociera la gente, pues simplemente no supo. No iba a dar. Entonces, No, o sea, sí. todas estas cosas se combinaron para generar esta participación del 13%. Ahora, de esa participación del 13%, sí es importante señalar que por lo menos hubo arribita del 3% de gente que fue a anular su voto, Justo. de gente que fue a escribir leyendas en las boletas, entre otras el apellido Noroña se repitió en varias ocasiones a lo largo y ancho del país. Y por otra parte, pues ya del resto del 10%, solamente entre el 5 y el 6%, si haces un promedio, es menos del 5% de la gente que votó con el famoso acordeón. Entonces, de los 100 millones, de los casi 100 millones de electores que están en la lista nominal, votaron por quienes hoy van a ser los titulares de la Exacto. Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal de Disciplina Judicial, del Tribunal Electoral, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al menos de estas tres instancias, más las otras, la Sala Regional del Tribunal Electoral también. Por ellos votaron solamente entre el 4 y el 5%. Qué fuerte, ¿no? 4 o 5 millones. Hubo uno que tuvo más de 6, pero bueno, ahí si saca uno el promedio de todos ellos, baja a menos de 5 millones. Entonces, menos del 5%, con eso suficiente para que a partir de septiembre ellos asuman todas Todo el control. las instituciones superiores de lo que es el Poder Judicial de la Federación. Vic, estamos hablando, bueno, ya Ale desmenuzó el porcentaje de participación. Hacerle caso a esta participación y tener a estos personajes que ya escuchábamos, ¿no? El porcentaje de la gente que los fue ubicando para ponerlo en esos sitios, pues es un puesto muy importante para dejarlo así a la ligera, ¿no? Antes, entiendo, no se votaba y era por literalmente la preparación que tenía cada uno, ¿cierto? Regla judicial. Sí, bueno, yo creo que la participación fue muy baja en relación a qué, en relación a cualquier otra elección constitucional. Total, sí. No había habido ¿La otra. comparaban con qué? ¿Lo comparó Sheinbaum? Con estos foros, ¿no? De algo de enjuiciar a los expresidentes que hacían Sí. como que hacía Andrés Manuel, ¿no? Lo hizo que llegó al 17% más o Ajá, menos. lo comparó con eso que pues nada que ver porque no es el mismo peso, ¿no? Por lo que estás votando en esta ocasión, en los Claro. judiciales. Y creo que conviene distinguir entre dos tipos de votos y llama la atención, si distinguimos entre esos dos tipos de votos, llama la atención la baja participación. Está el voto de opinión, le llaman así, que uno como ciudadano vota en función de lo que opine, y está el voto de intercambio o movilizado. Sí había expectativas de que el régimen tuviera capacidad para movilizar más votantes. Prácticamente el 10% que votó fueron votantes movilizados, fueron el acordeón, los que siguieron el acordeón, como cuando en la universidad los alumnos entregan el mismito trabajo todos, pues es que se copiaron. ¿Ustedes sabrán más de eso? Llegaron con el acordeón, movilizados. Entonces, el régimen tiene una capacidad de movilizar al 10% de la población, o tuvo, que es muy poco, y si vemos que Yasmín Esquivel trató o reactivó el voto corporativo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pues muchos esperábamos que esa reactivación del voto corporativo se iba a expresar, quizás se expresó, pero no pasó del 10%. Eso es muy importante. Ahora, ¿por qué algunos no votamos? Quizá por ignorancia, quizá por conocimiento, porque si sabemos algo de Poder Judicial, esta elección era un disparate. Una improvisación. Pero peor que eso, era una perversión. No tenemos que ser expertos en la historia política europea, pero si recordamos a Hitler y a Mussolini, y si revisamos un poco la historia del Poder Judicial en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, vemos que sobre todo países como Alemania, Italia, pero después todos, cuidaron mucho su Poder Judicial.
Cuidaron mucho que fuera un contrapeso para que no pudiera haber otro Mussolini ni otro Hitler. Y eso aquí al grupo en el poder pues, lo borró. Es un intento logrado de unificar el poder. Unificar el poder en el mismo grupo. Ya otra pregunta interesante es qué tan unificado está ese grupo, pero de que ya alineó los tres poderes, ya los alineó. Por encima del principio constitucional, yo creo que una constitución no podría reformarse, no debería reformarse, debe haber principios metaconstitucionales, esos ya fueron violados, como la división de poderes. Entonces muchos de los que no votamos no es porque no estuviéramos informados o porque la cantidad de boletas y de candidatos era tremenda, no había manera de no llegar con acordeón, sino porque consideramos que era una perversión del Poder Judicial, una perversión. Tú lo has dicho, antes se llegaba por carrera judicial, como se llega a ser médico en un hospital. No votamos por los cirujanos, no sometemos a elección quién va a operar al señor presidente o a la señora presidenta. Ella seguramente elige a sus médicos entre los mejores del país que han seguido una carrera a través de procedimientos de evaluación, que bueno, no tenemos por qué ser expertos todos en eso, pero la carrera judicial es muy compleja, lleva años, lleva décadas, y hay mecanismos para que lleguen ahí los mejores. Esos mecanismos los tiró a la basura el grupo en el poder. Y creo que ahí está la gravedad del problema, y creo que un foco rojo para ese grupo solo puede movilizar al 10% de los votantes. ¿No? Una alerta, aparte de todo lo demás, otra alerta, ¿no? El tema de movilización y las reacciones que también generó esta votación, ¿no? La OEA, la Organización de los Estados Americanos, justo este fin de semana, la Secretaría de Relaciones Exteriores nos reviraba, ¿no? Este informe preliminar que hizo la OEA, donde señalaba la preocupación por la baja participación ciudadana en los comicios. Además, remarcaba que se registraba un alto porcentaje de votos nulos o en blanco, que tú también mencionabas, ¿no? Y es algo de las reacciones que venimos escuchando desde que comenzaban los rumores de esta reforma al Poder Judicial, ¿no? Fue avanzando el proceso, seguíamos escuchando reacciones incluso internacionales, el mismo Ken Salazar las hizo, y eso le sirvió para que AMLO realmente lo separara de este grupo que tenía o de esta relación que había. Las alertas ahí estaban y poco les importó. Muchas veces remarcamos también el hecho de, bueno, es que pues ya no va a ser literalmente cada poder tener su fuerza. Quieren unir a todos. Y es poco a poco lo que vamos viendo. ¿Qué panorama podemos obtener, Ale, cuando también vemos a personajes que antes estaban y que ahorita van a continuar, ¿no? Y se supone que se está eligiendo para que pues realmente hubiera un cambio. Y pues ese cambio pues no se está viendo al 100%, ¿no? Sí, yo creo que en primer lugar lo que estamos viendo simplemente es un cambio en las posiciones. Ok. Es decir, quitar a unos para poner a otros, con la diferencia de que los que estaban era gente, como ya lo comentaron, era gente con carrera judicial, era gente conocedora del derecho, y los que ahora están llegando, muchos de ellos no tienen esa carrera judicial, y por lo tanto la expectativa que hay con respecto a que al menos estas personas tengan la preparación suficiente, la expectativa es muy baja, esperar de ellos tribunales en donde realmente se imparta justicia, se protejan los derechos humanos, etcétera. Entonces, eso por un lado, pero por otra parte, como se ha comentado ya en muchas ocasiones, realmente la reforma al Poder Judicial no es una reforma que va a resolver de fondo el problema. ¿no? El cambio de personas no va a resolver el problema. El elegir además, a quién va a estar cuando no tenga la preparación que se necesita para realmente ver este cambio en el tema de corrupción, por ejemplo, claro, ¿no? Que era una de las cosas que más se señalaba realmente con una elección que vivimos con irregularidades desde que comenzaba el proceso. ¿En qué va a abonar? Al contrario, claro, ¿no? En lugar de dar 2 pasos adelante, da 6 para atrás. Claro, y ahí yo creo que vale la pena, un poquito complementando lo que decía Víctor, yo creo que muchos nos enfrentamos a un dilema, porque si bien es cierto, dentro de las personas que convocaban a no votar, eran personas con una enorme preparación, son gente que está en la academia, que está... estas personas sí, sin duda alguna, saben de lo que están hablando,
pero a saber si el resto lo sabía. Sin embargo, al escuchar a Víctor Reynoso, al escuchar a Alejandro Guillén, bueno, no, porque yo estaba en el otro lado del dilema. Entonces, a Lorenzo Córdoba, en fin, estas voces, ¿no?, de expertos en asuntos electorales, que de pronto decían, pues, ¿saben qué es? Que esto es además ser un atentado a lo que es propiamente o debe ser una institución como el Poder Judicial. El elegirlo por voto popular no es el método para elegir a un juez, ese no es el método, salvo la excepción que se ha dicho muchas veces de Bolivia y de los casos de algunos estados en la Unión Americana, pero fuera de ello en ningún país democrático se elige al Poder Judicial. Entonces, había gente muy preparada que en efecto invitaba a la no participación con todos los argumentos que podría afirmar cualquier persona que conociera un poco o mucho del derecho, acerca del derecho y de lo que es el Poder Judicial. Pero por otra parte también estaba la otra posición, la posición de que, bueno, de esto que se está haciendo, pues ya está en la ley. Ya está reformada la Constitución, ya no se puede echar para atrás y posiblemente esta ley no la podamos echar para atrás en años. Entonces, frente a eso, ¿qué tienes? Tienes ahí una lista de gentes que ciertamente lo pusieron el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y una parte del Poder Judicial, porque al final, a pesar de que ya había detenido el propio Poder Judicial su proceso de selección de sus candidatos, finalmente fue el Senado y con tómbola, como metieron a gente del Poder Judicial, un batidero. O sea, esto hay que decirlo, era un batidero. Sí, parte de las irregularidades, ¿no? Pero cuando tú comenzabas a revisar, yo por lo menos hice ese ejercicio, comenzaba yo a revisar la lista de las personas que se postularon para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para el Tribunal de Disciplina Judicial, etcétera. Cuando yo comencé a revisar los perfiles que no estaban en los acordeones, ¿verdad?, había gente muy preparada, había gente que era de carrera judicial y que se aventó la última, ahora sí que doy mi resto como en los juegos de azar, ¿no? Va mi resto y pues a ver, ojalá y salga, ¿no? Y hubo mucha gente que obtuvo también un buen número de votos y que por eso digo que en realidad los que votaron con el acordeón no pasan de 6 millones, no pasan de 6 millones, o sea, estamos hablando de 4 millones que por lo menos no votaron por los del acordeón, ¿eh? Entre otros la hija de Olga Sánchez Cordero, que ella no estaba en los acordeones y sacó un buen número de votos, por cierto. Entonces, había gente incluso que ligada a la 4T, pero que era gente con mucho mayor preparación, que cuando tú ponías del lado izquierdo su currículum y ponías del lado derecho el de Lenia Batres, era una vergüenza ver del lado derecho. Y gente ligada a la 4T que no tuvo la fortuna, el acercamiento o que haya pagado, no sé cómo haya sido el asunto de la gente que quedó en esas listas del acordeón, pero lo cierto es que sí había gente preparada, sí había. Entonces, yo creo que a ese dilema fue el que nos enfrentaron a los mexicanos, porque finalmente hubo gente que dice, oye, pero pues lo único que tengo ya para defender esto es mi voto. Si yo no salgo a votar, pues entonces, ¿esto qué? ¿Con la abstención vamos a resolver? No, sí, un asunto importante ha sido la legitimidad, el cuestionamiento de la legitimidad, la baja participación y que solo los hayan elegido 5 millones, 5%. Eso es un cuestionamiento a la legitimidad durísima, sí, claro. Por supuesto, pero también queda la sensación de que dices, hijo, pudimos rescatar algo, que bueno, ya vendrán las discusiones en su momento, pero lo cierto es que fue para los ciudadanos una situación, por lo menos para muchos de nosotros, fue un dilema. ¿Fue un proceso democrático, Vic? Bueno, ahí podemos entrar en Honduras. ¿Qué es la democracia? La democracia es que las mayorías decidan. Yo creo que la democracia es mucho más que eso. La democracia sí tiene que ver con la decisión de las mayorías, pero también con la protección de las minorías. Si no hay protección de las minorías, no hay democracia.
Digamos, si pensemos en el México de hace 100 años, si se hubiera votado, expulsamos del país a los protestantes, estoy seguro que hace 100 años la mayoría de los mexicanos hubiera votado sí, expulsemos del país a los protestantes, pero eso no hubiera sido democrático. Hay muchas cosas que no están sujetas al voto de las mayorías, los derechos básicos, y para proteger los derechos básicos está la ley y está el Poder Judicial, y la planadora de Morena le pasó por encima a eso. Sin importar. Sin ¿no? importar. Era muy claro el objetivo, no sé si alguien pudo haber creído que se quería acabar con la corrupción, el objetivo era muy claro, 90% de lealtad al grupo en el poder y 10% de lo que quieran, o 100% de lealtad al grupo en el poder. Así llegaron mediocridades extraordinarias, gente corrupta que plagió su tesis, licenciatura, maestría y doctorado, van a estar al frente de la justicia mexicana. Eso es muy claro de qué se trata y no sé, tengo en la mente un cuentito que a lo mejor muchos de ustedes han oído, todavía hay jueces en Berlín. Se trata de un molinero que tenía su molino ahí junto al río, en el vecino de un señor feudal, y el señor feudal le dijo al molinero: te compro tu terreno, no está a la venta, te pago tanto, no está a la venta. Le insistió y como el molinero no lo quiso vender, pues el señor feudal mandó su gente y violentamente se apoderó del molino y del terreno. Y el molinero dice: todavía hay jueces en Berlín, te voy a demandar en Berlín y los jueces te van a obligar a retirarte. Y el cuento dice que sí, había jueces en Berlín con más poder que este señor feudal. Eso quizá lo estemos perdiendo en México. Y ya los jueces van a estar alineados con los poderes locales, porque no creo que Claudia Sheinbaum vaya a poder mandar estos jueces. Van a ser poderes locales, muchos de ellos grupos de delincuentes. Eso parece ser que está bastante claro. Porque incluso veíamos hasta nombres, ¿no?, de candidatos que estaban relacionados con el crimen organizado que iban a aparecer en la boleta, que a mí se me hacía algo tonto, porque desde un principio se mencionó, ¿no? Y bueno, van a aparecer, no van a contar, pero no debería ni siquiera haberlos tomado en cuenta, ¿no? Sí, no hubo mucha premura, porque si dan más tiempo, muy probablemente se hubiera suspendido. Si dicen consultemos, hagamos parlamento abierto, que opinen las universidades, que opinen los expertos, barras de abogados, seguramente se hubiera echado para atrás este adefesio. Entonces tenían prisa y con las prisas pues se notó y ahí están los resultados de las prisas. Y sí, yo entiendo perfectamente el dilema que muy bien plantea Alejandro, yo mismo me lo planteé, pero era mi voto y el de unos cuantos frente a la planadora estatal y en algo que en principio yo no estaba de acuerdo, que es elegir por voto universal al Poder Judicial, y por eso yo en el dilema pues opté como opté. Vic, Ale, vamos a ir a una muy breve pausa y volvemos con más. Que en A Fondo, recuerda, leemos tus comentarios 22 26 30 28 00. Mega Noticias Puebla. Cada segundo se desperdician 8 litros de agua, lo que representan 28.800 litros cada hora a causa de fugas y tomas clandestinas. Para que te enteres de lo que importa de verdad en 30 minutos. Mega Noticias Puebla, lunes a viernes 20-30 horas. Más allá de la noticia. Exponemos a la realidad. Realidad que desglosamos. Para ver el contenido de los acontecimientos. Acontecimientos que te impactan. Interesan, afectan. Somos la voz detrás de los detalles. Para llevar cada suceso a fondo. A fondo. Mega Noticias Puebla. Continuamos con más aquí en A Fondo. Justo platicábamos de cómo se llevó a cabo esta elección. De hecho, estuvimos reportando aquí en Mega Noticias, teníamos contacto con Ale, que sabíamos perfectamente, incluso nos lo dijiste en el programa, ¿no? Tú sí ibas a salir a votar y a mí me llamaba la atención de, tenías que estudiarle, ¿no? Tenías que realmente tomar tu tiempo para saber cómo ibas a contestar, porque también la forma estaba un poco confusa.
Decía el INE que como 15 minutos, más o menos 20 minutos en contestar, y le preguntábamos a la gente que acudió, en 5 minutos, pues ¿cómo le hizo, no? Puede ser con este acordeón que mencionaron anteriormente, o porque realmente no le pusieron el empeño que iba, ¿no? En 2027 tenemos las locales, pero se juntan con las municipales, aquí en Puebla. ¿Cómo va a estar el panorama, Ale? No, pues mira, es que nos van a dar un bloc de boletas, literal, ¿no? ajá. Porque es elección de diputados federales, Justo, diputados yo te dije locales, municipales, pero no, también presidentes diputaciones. municipales, Ajá. y agreguemos la otra parte que está pendiente del Poder Judicial, tanto de magistrados de circuito como de jueces de distrito. Entonces, sí va a ser mucha información, pero tocando el punto que mencionas sobre cuánto se tardaba una persona en la ¿Cuánto te mampara. tardaste? Y eso que tú tenías literalmente habías estudiado, es que el asunto, creo yo, el asunto es que tu elección tenías que hacerla previamente, porque si tú intentabas llegar ahí, que eso me tocó verlo, muchas personas o varias personas de la tercera edad que llegaron a la casilla, pues llegaron absolutamente sin nada, no llevan, ni siquiera les dieron el acordeón del bienestar, o no me pidieron mi acordeón tampoco. Entonces, la gente llegaba a ejercer su voto, es decir, yo quiero ejercer mi voto, pero no sé qué se está eligiendo, cómo está el asunto. Hubo una persona que yo le expliqué de qué se trataba y dice, no, y se fue. Entonces, realmente la elección, para quienes hicimos este ejercicio de manera consciente, y que reitero, yo estoy en contra completamente de esta reforma judicial, estoy en contra de lo que fue esta elección, estoy en contra de la farsa, más que la farsa, ya estoy repitiendo las palabras que decían los abstencionistas, pero del fraude. Sí, porque claro. Fue finalmente un fraude el hecho de que se le diera a las personas un acordeón, desde las alturas se los dieran, y aprovechando tema de programas sociales o por conservar el trabajo dentro de la administración pública, que los obligaran a que ese acordeón, esos números tenían que poner en la boleta. Eso yo sigo en contra y es condenable, es un atentado a la democracia, es un atentado a la República. Dicho esto, regreso. Ciertamente, al momento en el cual tú revisabas previamente, revisabas los currículums, había forma de hacerlo. Obviamente la información que te presta el INE en su página era una información muy básica y era lo que querían subir ahí los candidatos y las candidatas ahí a los diferentes puestos. Entonces, no me basaba únicamente en la información del INE. Había plataformas de sociedad civil que se tomaron la tarea de investigar los nexos que tenían cada uno de los candidatos a la Suprema Corte de Justicia, al Tribunal de Justicia, de Disciplina Judicial, etcétera. Entonces, ahí tenían los, cuáles eran, digamos, su preparación académica, y tenía un apartado que decía lo que se ha encontrado públicamente esta persona. Y entonces ahí encontrabas que eran parientes de, que eran cuates de, y al mismo tiempo encontrabas los logros que han tenido o que habían tenido dentro de la carrera judicial. Entonces se distinguían ahí los perfiles de los diferentes candidatos. Cuando tú llegas a la casilla sin esta información, pues votas por la nada, o sea, es al melate. O sea, qué bueno que fuiste, ¿no? Pero de y todos entonces, modos... Y entonces ahí sí te avientas 15 minutos. Pero si tú preparas, yo sí preparé mi acordeón. El acordeón no es ilegal. Lo que es ilegal es lo que hicieron de dar un acordeón desde las alturas y ahora votas por esto. Y si no votas por esto, pues olvídate de tu programa social. Lo que tú hiciste fue realmente estudiarle, ¿no? Y ver cada uno de los perfiles el mejor, exacto, ¿no? Acomodado. Eso sí se valía. Y yo creo que era lo idóneo, ¿no? Para poder contestar y buscar estas combinaciones que así eran, ¿no? Para poderse hacer. Y mira, exacto. Y ahí un detalle interesante, yendo otra vez al porcentaje de la gente que participó. Esos 4 millones restantes de los que fuimos a votar y que no votamos con el acordeón oficial, el acordeón del bienestar, ¿sí?
Esos 4 millones se dispersaron entre los demás candidatos. Vaya, yo recuerdo algunos de los casos en los cuales dices, Dios mío, ¿por qué esta persona sacó el último lugar en los votos teniendo una preparación impresionante en la carrera judicial? Bueno, el 32, por cierto, era el número 32. No recuerdo su nombre, pero era el número 32. Pero el número sí lo tenemos. ¿Sí? Bueno, la verdad es que cuando tú te preparas de esa manera, me ayudó mucho el simulador del INE. Porque el INE te presentaba un simulador en el cual te presentaba la papeleta, quiénes eran los candidatos y tú ahí ibas colocando los números. Y además también te explicaba en la misma papeleta los colores, y en el caso de los jueces de distrito y los magistrados de circuito, por colores te decía si esto era de lo administrativo, esto era penal, este era mixto, etcétera. Entonces, pues ya con todo eso, yo preparé mi acordeón, el mío. Muy tuyo mío, de ti. Mío, sí. Y entonces con ese acordeón ya fui a votar. ¿Cuánto dilaté? 4 minutos, 5 minutos. Ok. Porque pero solo era como acomodar lo que ya habías visto. La preparación. Exacto. Es lo que te iba a preguntar, ¿cuánto te echaste? No, pues un buen número de horas, y me facilitó la vida el hecho de que hubo organizaciones de sociedad civil que se dedicaron a investigar los antecedentes, por lo menos de los candidatos a la Suprema Corte de Justicia, a el Tribunal de Disciplina Judicial y tanto el Tribunal Superior como la Sala Regional, la Sala Superior y la Sala Regional del Tribunal Electoral. Ahí yo encontré información. Ya para abajo, hacia abajo sí costaba más trabajo. Encontrar ya la información de magistrados y encontrar la información de jueces ya era mucho más complicado, y ahí no te quedaba más que ir viendo si lo postuló el Poder Judicial. En fin, sí implicaba mucho tiempo, y pues uno porque se dedica a estas cosas, y además para mí como politólogo fue un ejercicio que pues a mí sí, yo sí lo pienso documentar, y tengo el tiempo para hacerlo, pero las personas que no tienen el tiempo para hacer esto, o sea, ¿cómo le vas a pedir que vaya a las urnas sin que le den un acordeón del bienestar? Pues resulta realmente difícil el votar. Y aprovecharon justo eso, ¿no? La falta de interés, la falta de información por parte de la gente. Yo te lo estoy dando, pues voy a cumplir con eso que me estás exigiendo, y pues aquí ya lo tengo regalado, ni siquiera hago el mínimo esfuerzo por... ¿Tú hiciste como el ejercicio o de plano dijiste no? Yo de plano dije que no. Okay. Sí me asomé a algunas páginas, había gente simpatizante con el régimen que tenía también sus propuestas, sus análisis, pero esto que Alejandro se tardó un buen rato en platicar, horas de análisis, una elección que le exige a un ciudadano horas de análisis, no es una elección democrática, es una elección que busca imponerse. Y si hubiera sido solo de ministro de la Suprema Corte, por ejemplo, quizá hubiera sido razonable meterse a investigar, pero eran 6 boletas por lo menos. ¿Cuántos de los ciudadanos que votaron nos pueden decir de qué trataba cada boleta? Algo mínimo. Entonces, sí fue totalmente una imposición desde arriba, creo que no hay la menor duda. Sí es admirable el esfuerzo de Alejandro. Si tuviéramos ciudadanos totales, que no tenemos, un politólogo en cada hijo te dio, no aplica en nuestro país, no es realista, y no podemos pedirles a los ciudadanos que cada elección se conviertan en politólogos. Entonces, creo que la cosa es muy clara, creo que... ¿Y cómo ves el panorama para el 27? Pues vamos a ver las reacciones internas, las reacciones internacionales. Las cosas van muy rápido, los cambios internos van muy rápido. Esa es otra cosa. El grupo en el poder tiene más poder que nunca, pero realmente lo tiene. Justo. Realmente lo tiene. Son incapaces de defender a 2 de los funcionarios más cercanos de la gobernadora de la capital del país. Son incapaces de protegerlos. El heredero, el príncipe heredero, pues parece ser que hizo el ridículo. Preguntaba a alguien, a ver, ¿alguna idea que le conozcas? ¿Alguna frase notable que le conozcas a un hijo de López Obrador? Yo solo recuerdo uno: no me digan Andy.
Creo que ahí hay una fisura muy seria en el grupo en el poder y debe haber muchas otras no visibles, porque esto que estamos diciendo, estos argumentos de Alejandro, los argumentos que he tratado de presentar, pues no son exclusivos nuestros, debe haber gente en el grupo en el poder que los comparta. Exacto. Que se hacen de la vista gorda porque pues a cambio de hacerse de la vista gorda obtienen lo que ya sabemos que obtienen, pero va a llegar un momento en que digan, saben que hay que pararle porque vamos al precipicio y yo no quiero irme al precipicio. Hay un futuro en el corto y mediano plazo muy interesante. Seguimos con la maldición china, que te toquen vivir tiempos interesantes. Pues ya nos tocaron. Lo estamos viviendo. Lo estamos viviendo, pues buena cara, creatividad. Ya Alejandro se La puso... creatividad no va a faltar, eso sí me queda claro. Ya Alejandro nos dio un buen ejemplo de creatividad. Ojalá publiques algo, tienes que publicar algo de tu ejercicio. Justo, Tiene documentar. que ser. Porque entiendo que Por lo esto menos sirve un como artículo. parteaguas. No, más de un artículo, Ale, ¿no? Porque ese es un parteaguas de lo que vamos a vivir en el 27. Porque no fueron todas las entidades. Yo hablo de Puebla porque nos toca, ¿no? Pero hay muchas entidades que van a lo mismo. Entonces es enfrentarnos. Y decías algo al inicio. Esta reforma, si buscamos quitarla o modificarla, va a tardar muchísimo tiempo. Y suena imposible, suena muy complicado. Y más como vamos viendo, pues, el partido en el poder. Pero aquí pasó un efecto chistoso en Veracruz, ¿no? Aquellos municipios que eran morenistas, pues ganó hasta el PRI, ¿no? Ganó Movimiento Ciudadano. ¿Creen que realmente con las decisiones que se estén tomando vamos a ver este cambio de color político? Hablando ya, proyectándome al 27. Pues por lo menos yo creo que en estas dos entidades se puede mostrar una disminución en lo que se refiere a la preferencia electoral hacia Morena. ¿Y si ha sido por estas decisiones que han tomado? Es difícil, por lo menos es difícil saber exactamente qué motivó, particularmente en el caso de Veracruz y en el caso de Durango. Razones podemos argumentar varias, pero alguna en específico no. Está el hecho de pues, el mal gobierno que tuvo Cuitláhuac en su momento y sin embargo votaron por Nale en su momento y ahora pues, le echan la culpa a Nale de no haber operado. La palabra clave aquí es operar, ¿no? Entonces culpan a Nale de no haber operado correctamente. El hecho de que el Partido del Trabajo haya ido en lo particular sin la alianza del Verde y de Morena, que fue otro factor que también provocó este declive. En fin, hay otros aspectos que posiblemente Víctor tenga más claro el asunto, pero lo que sí es que al menos le da algo de oxígeno, no precisamente a los partidos de oposición tradicionales, porque prácticamente el PAN y el PRI, en el caso de Veracruz, el PAN queda en tablas, pierde el puerto de Veracruz, aunque se queda con Boca del Río, pero pierde el puerto de Veracruz, pierden otra vez la capital Jalapa, en fin. Y en el caso de Durango, bueno, pues esa alianza PRI-PAN les permitió por lo menos ganar la capital y algunos municipios importantes. Pero aquí el que da el salto interesante es Movimiento Ciudadano, al que por cierto le están volando ya un municipio que tenía ganado, se lo están volando a la mala. Ay, ¿cómo crees? Eso no pasa. En Papantla, en donde se lo están volando con una operación que, como bien ya denunció Luis Donaldo Colosio Riojas, ya denunció que esto no es casualidad, es ya un modus operandi de lo que posiblemente vamos a ver en las siguientes elecciones. Entonces, híjole, yo creo que una de los aspectos que más tenemos que defender en términos de opinión pública es el hecho de que la gente cuente los votos, que regresemos al asunto de que nuestros vecinos sean los que reciban los votos y que sean los que cuenten los votos, porque gracias a eso hoy Movimiento Ciudadano tiene sus propias actas y ya no le pueden ver la cara con respecto a lo que hicieron ahí en el Ople, en donde les anularon varios votos, y eso es lo que está provocando la voltereta en los números en Papantla. Entonces, creo que ese es un punto importantísimo, el hecho de defender
al Instituto Nacional Electoral en lo que se refiere a su servicio profesional electoral y a los ciudadanos que asisten a las casillas, que eso a ellos hay que aplaudirles, por lo menos la experiencia que yo tuve, hay que aplaudirles, hay que cuidarlos y hay que tener mucho cuidado en el discurso que nosotros estamos ya teniendo en los últimos meses, sobre todo a raíz de del comportamiento, de las decisiones, de la actitud, del discurso del Consejo General y de su presidenta, que simple y sencillamente ya no está garantizando la autonomía de la institución, pero son cosas distintas. ¿Sí? Entonces, creo que lo que sí es rescatable de ese INE y lo que posiblemente vamos a ver en 2027 es que tal vez encontremos este tipo de intentos de fraude electoral post jornada electoral, que posiblemente las veamos, pero al menos de este lado debemos de defender la parte en la cual los ciudadanos cuiden el voto, reciban el voto, cuiden el voto, cuenten los votos, pongan su sábana afuera, ¿sí? Porque eso es muy importante y eso es lo que permitió también que no se inflara el porcentaje de participación, gracias a que la gente salió y puso la cartulina, gente, ¿no? La gente puso cuánta gente fue la que votó y gracias a eso hubo un ejercicio de Somos México y de Frente Cívico Nacional. ¿Cierto? Hicieron un ejercicio en donde dieron el resultado de la participación antes que el INE, gracias a que se hizo este ejercicio en donde un muestreo rápido, conteo rápido, más bien esos resultados preliminares rápidos, con una muestra de las actas, las sábanas, fotos que enviamos los ciudadanos, y con eso sacaron rápidamente y dijeron la participación fue del 10 al 13%. Con eso ya teníamos nosotros al menos ya teníamos la idea de que no iba a ser arriba del 13%. Entonces, estas cosas yo creo que hay que cuidarlas, independientemente de la voltereta que se pueda dar en lo que se refiere a las preferencias electorales, que posiblemente si haya un desgaste, lo que dijo hace un momento Víctor y tantos otros asuntos. Pues nada más esta semana hay que ver todo lo que está ocurriendo. Justo, ¿no? Esta semana. El dislate ahí con Estados Unidos, este discurso de la movilización, en fin, ya será en otra ocasión que lo platiquemos, pero se están cometiendo ya errores garrafales. Noroña, vaya, qué decir de Noroña. En fin, todo esto, pues por supuesto que puede hacer que poco a poco se vaya perdiendo la preferencia electoral por Morena. Y al menos en estas dos entidades de las que se ha hablado, tanto en Durango como en Veracruz, pues sí, ahí vimos una disminución en los votos y perdieron varios municipios. Pero sí hay creo, y con esto cierro mi comentario, ya me extendí mucho, pero creo que sí hay un voto opositor, que eso es lo que hay que destacar. Sí hay gente que está dispuesta a votar por la oposición, a lo mejor ya no por los mismos partidos tradicionales, pero sí están buscando opciones para votar por algo diferente a lo que es el partido del gobierno y su coalición. A lo que hemos estado viendo, ¿no? Las decisiones y acciones que han estado tomando. Vamos a ir a una muy breve pausa para regresar con tu comentario, Vic. Recuerden, estamos 151 y leemos tus mensajes 22 26 30 28 00. Mega Noticias Puebla. Cada segundo se desperdician 8 litros de agua, lo que representan 28.800 litros cada hora a causa de fugas y tomas clandestinas. Para que te enteres de lo que importa de verdad en 30 minutos. Mega Noticias Puebla, lunes a viernes 20-30 horas. Más allá de la noticia. Exponemos la realidad. Realidad que desglosamos Para ver el contenido de los acontecimientos. Acontecimientos que te impactan. Interesan, afectan. Somos la voz detrás de los detalles. Para llevar cada suceso A fondo. a fondo. Mega Noticias Puebla. Y continuamos con más. Ahora sí, Vic.
Bueno, un comentario positivo. ¿Sí? Negro pero positivo, y luego voy a tu pregunta de qué esperar para las elecciones del 27. El comentario positivo: no hubo homicidios en la elección del Poder Judicial. Oye, ya sí, estamos en un país así. Contamos que tantos homicidios, que eso nos emocione, ¿no? Pero que tanto que sea una nota positiva, no mataron a ningún candidato. Eso es algo positivo. Y ya, ¿qué esperar para las elecciones 27? Que va a haber federales de diputados y va a haber locales en muchos estados. Los factores micro son muy importantes, sin duda, pero hay dos factores macro que creo que van a ser decisivos. ¿Qué sostenía Morena? Andrés Manuel López Obrador. Ya está un tanto marginado, sigue estando ahí, sigue siendo la columna vertebral del partido, sigue dándole unidad y fuerza, pero no ha funcionado la herencia del carisma, no ha funcionado, y creo que eso es algo que hay que observar. Si ustedes recordarán, cuando se eligió a Mario Delgado como presidente nacional del partido, hubo conflictos internos, hubo competencia, y López Obrador dijo: si en Morena se pelean, me voy a otro partido, y todos se disciplinaron. Entonces, ese factor, el único realmente cemento que tiene ese partido, lo que garantiza su unidad es una persona, y esa persona está ahorita un tanto al margen. Segundo, también es el dinero de los programas sociales, ese es un factor muy importante, pero Morena, como dice el dicho, padre millonario, hijo caballero, nieto pordiosero. López Obrador recibió finanzas sanas, recibió un estado con finanzas, con fideicomisos, con una deuda razonable, no las cuidó mucho, se dedicó a gastar más de lo que producía. Parece ser una característica de la Cuarta Transformación, producen más de lo que generan, de la riqueza que generan. Han aumentado la recaudación fiscal, sí, pero a recaudación fiscal sin incremento de la economía no tiene futuro. Entonces también ahí podemos ver que van a topar con pared los del grupo en el poder. Están gastando más de lo que generan, y eso no puede durar indefinidamente. Le duró a López Obrador, sobrevivió su sexenio, acabó muy bien, entre comillas, por supuesto, pero eso no tiene permanencia de mediano plazo. Entonces son las cosas que hay que observar: la unidad del partido y la viabilidad financiera del Estado mexicano. Vamos a ver si en 27 se manifiesta. Como pues todos sabemos, las preguntas son más importantes que las respuestas. Hay que mantener la pregunta: ¿qué va a pasar en esas elecciones? Y hay que observar a partir de la pregunta. A ver si se mantiene la unidad. En Veracruz yo creo que no se mantuvo, yo creo que muchos de los que están con la oposición, bueno, los Yunes quemaron a su partido, al PAN, antes ganaron Boca del Río, en fin, pero es un tema interesante observar qué va a pasar en el 27. Justo. Y más con todo este panorama, lo mencionaba, no recuerdo quién de ustedes, el tema de Estados Unidos, ¿no? La situación que se está viviendo con Estados Unidos, que cada vez es más crítica, y sí vemos que dentro del partido, dentro del equipo de Trump, pues hay también quienes dicen: oye, ¿qué está pasando? No estoy tan de acuerdo. Vimos la salida de Elon Musk, vimos el discurso de Elon Musk, estoy segura que vieron la pelea que tuvieron en redes sociales tanto Trump como Elon Musk, ¿no? Echándose la bolita, y la situación se ve más compleja cuando nada más hemos visto acciones reactivas por parte de nuestras autoridades, ¿no, Ale? Sí, y mira, de entrada el tema de los aranceles, siguiendo con la línea de Víctor, el tema de los aranceles viene a complicar todavía más el asunto económico. Por lo menos diferentes instituciones que hacen proyecciones sobre cómo se espera la economía en México, incluyendo al Banco de México, todos están señalando que posiblemente este año salgamos entre el 0.2 y 0. Imagínate. Entonces, realmente eso evidentemente se va a comenzar a sentir en los bolsillos de la gente, y se complica con los aranceles de Trump, que ahora ya le elevó los aranceles al acero y al aluminio, que esto por supuesto perjudica también una parte importante de la industria mexicana. Claro. Acaban de dar el dato de que disminuyó en un 6% la exportación de automóviles, que pues, precisamente de los sectores fuertes de la economía nacional, de la parte exportadora,
pues disminuyó, se cayó 6% ya la exportación. Entonces, todo esto va a ir haciendo que pues las personas vayan viendo deteriorarse su situación económica. Entonces, esta es una parte. La otra tiene que ver, lo hemos visto ya, el asunto del combate a la criminalidad, las presiones que hay al respecto, en fin. Y ahora, para colmo, pues lo que está ocurriendo con los migrantes que están en Estados Unidos, y ahora particularmente con los acontecimientos en Los Ángeles, en donde una declaración que pues era para los fans, ¿verdad?, por parte de la presidenta Sheinbaum, de decir que si no quitaban esos aranceles a las remesas, pues iba a haber movilizaciones. Bueno, esa declaración irresponsable, ayer salió ya el tema en donde pues están culpando a Claudia Sheinbaum frente al propio Trump, pues, ahí se ve que tuvieron una junta, ¿no?, y diciendo que pues Claudia Sheinbaum es también responsable de estas movilizaciones violentas, cosa que no es cierto, pero pues ya conocemos y ya sabemos cómo es el gobierno de Donald Trump, entonces ¿para qué les das motivos? ¿Para qué le das más? Y luego Fernández Noroña que abrió la boca, ¿verdad?, con respecto al asunto de los aranceles, se refirió en términos despectivos a sus homólogos en el Senado de los Estados Unidos, y ya le contestaron diciendo, pues ahora le vamos a poner otro 5% para que se te quite. Entonces, gente como Noroña, pues no le ayuda en nada al gobierno, no le ayuda en nada al esfuerzo que están haciendo Ebrard, compañía, para que se mantenga pues más o menos la relación económica con los Estados Unidos estable, a pesar de los aranceles. Y bueno, pues ya va a venir la revisión del Tratado de Libre Comercio, y vamos a ver cómo ahí en esa revisión, pues de las cosas que van a salir a colación son precisamente la reforma judicial. A ver, tú con esto que tienes aquí ya como reforma judicial, con tus jueces y magistrados y ministros del bienestar, tú dime si yo voy a refrendar, voy a tener seguridad jurídica para refrendar este tratado. Vamos a verlo en una de esas, pues, como son igual, casi se parecen mucho, ¿no?, de autoritarios, Trump y Sheinbaum, pues en una de esas se ponen de acuerdo, pero lo cierto es que vienen, en efecto, momentos muy complicados en la relación México-Estados Unidos, que pueden repercutir en la baja de la preferencia electoral por Morena para el 2027. Pero hay que ir viendo, ya estamos futureando, y mientras tanto, pues por lo menos los últimos ejercicios de encuestas sobre la popularidad de la presidenta, pues anda arriba de los 75% de aceptación. Bueno, pues estarán viendo otra cosa diferente a la que estamos viendo nosotros. Es que no hicieron tu acordeón, ellos están con el a suyo. Lo mejor por eso. Bueno, las remesas, no hemos comentado las remesas, pero han bajado cierto. también, y es muy probable que se... ¿Y creen que realmente esta medida que puso Trump haga que pues no los migrantes busquen otra forma de hacerlo? O sea, que sigan llegando de otra forma, obviamente que no les afecte tanto como lo que está poniendo Donald Trump. Pues no sé si se pueda. Yo creo que había ya una forma institucional que operaba muy bien. Aquí algo sobre Trump, hay que decirlo, es un tipo irracional. ¿Qué entiendo por irracional? Alguien que no tiene claro sus fines y no tiene claro los medios adecuados para esos fines. Actúa por fobias, odia a México, sabe que parte de su base electoral odia a los mexicanos, y en base a esas fobias pues está actuando, pero le puede pasar lo mismo que a su amigo o su ex amigo Elon Musk, que se tropieza consigo mismo. ¿Sí? Son tan torpes que se tropiezan consigo mismos. No sé, los mueve su ego más que moverlo su razón, y eso puede ser que sea su propio límite. Yo creo que ellos pueden llegar a ser su propio límite. Lo que decía Alejandro pues es muy importante. No puede haber un tratado comercial con un sistema judicial como el que se generó con la elección del pasado domingo, del 1 de junio. No puede haber inversiones con un sistema judicial que no garantiza nada. Entonces por ahí pueden venir presiones. Lamentablemente Trump en su mente le gustaría borrar a México de su mapa. A muchos mexicanos
Ya los de Morena están diciendo que California es México, ¿no? Que es Claro, nuestro estado sí, sí. 33. No sé a quién se le ocurre esa cosa, esa barbaridad. Cuando más bien habría que buscar alianzas con el gobernador de California, con los californianos, que son gringos, químicamente puros, pero son gringos progresistas, sensatos. En vez de decirles, tú eres México, yo... Pues de nada bona, ¿no? Al contrario. Yo tengo primos en California y dicen, bueno, es que no queremos ser como Tijuana, la verdad. Nosotros, San Francisco, Los Ángeles, nos gusta como es, no queremos ser una ciudad mexicana, con todo respeto, ni queremos tener políticos como los políticos mexicanos, no queremos un Fernández Noroña en California. Eso habría que cuidarlo, y lo de Fernández Noroña, pues es un focote rojo, ahí creo que está tan preocupante que nos negamos a verlo, Sí. la simpatía con Venezuela y con Cuba. Fernández Noroña ha ido a Venezuela, él ha demostrado que le gusta manejar el micrófono, darle el micrófono a quien le da la gana, apagar el micrófono cuando le da la gana, que le gusta la ostentación, le gusta actuar como príncipe, como los políticos cubanos. No creo que vivan en la pobreza, ni las élites políticas cubanas, ni las venezolanas. Creo que ahí hay un foco rojo. Si hay un sector de nuestra clase política que mira hacia Cuba, mira hacia Venezuela. Datos fuertes: el gobierno de López Obrador gastó muchos millones de pesos en los libros de texto cubanos, esto nos acabamos de enterar, y en que es trata de personas, él le paga al gobierno cubano para que mande, como un padrote, para que nos mande a sus médicos. Los médicos no cobran, les paga el gobierno cubano lo que les da la gana, México le paga al gobierno cubano, en cierto sentido es tráfico de personas. Yo recuerdo, ustedes me corregirán si me falla la memoria, solo ha habido un visitante extranjero a un desfile del 16 de septiembre, el presidente de Cuba. Es un mensaje muy claro, y hay un sector de la élite política en el poder en México que ve hacia allá como modelo. No sé quién pueda ver eso como modelo, a menos que, claro, las élites cubanas y venezolanas viven muy bien, ser élite en ese país pues está padre, pero la población no la pasa bien en esos países. Claro. No la pasa bien, y además, complemento esto, pues, estamos hablando de gobiernos criminales, de dictaduras criminales, finalmente, ¿no? Es la característica. Ajá, pero que no... Más allá de son comunistas, ¿no? Ajá. Son gobiernos criminales. Del tema económico, ¿no? Y en todos los sentidos, pues, ¿cuántas personas han muerto ahí en esos países por tratar de cambiar el sistema? ¿Cuánta gente está en las cárceles? ¿Cuántos desaparecidos? Pues ahí están las cifras. Pero ¿por qué habrá tanta esa relación? Justo lo que cuestionabas hace rato, ¿qué no estamos viendo que está ocurriendo? Y que alguien más, obviamente, entiendo, viendo por sus intereses, es que poco a poco lo ha ido formando, ¿no? Lo ha ido proyectando. Pues la ideología, el fanatismo. Okay. Hay una definición de ideología, hay varias nociones de ideología, pero una dice, la ideología son ideas que han dejado de ser ideas, es decir, que han dejado de ser pensadas. Entonces, esa gente dice, la división política principal es izquierda y derecha, la derecha es todo lo malo, las élites, el conservadurismo, etcétera, etcétera, la izquierda es todo lo bueno, Cuba y Venezuela son de izquierda, por lo tanto ahí hay todo lo bueno. Todo lo bueno. Uh-huh. Puede ser eso, yo creo, y hay cuestiones bastante irracionales. Yo lo veo en mis alumnos que simpatizan con Cuba, yo les digo, pues la población en Cuba no tiene que comer, viven en un desastre, es por el bloqueo de Estados Unidos. Le digo, a ver, la revolución cubana fue contra Estados Unidos, nacionalizaron las empresas norteamericanas, humillaron a los Estados Unidos, los amenazaron con misiles nucleares en Cuba, le hicieron todo eso a Estados Unidos, y ahora se quejan de que están mal porque los Estados Unidos no les hacen caso. Eso es irracional, totalmente irracional, pero hay gente irracional. Y ya pensando un poco mal, si me permiten una anécdota de colegas que estuvieron en Cuba hace tiempo, invitados por alguien de la élite política cubana, después del evento académico los invitan a cenar y llegan a la casa y dicen, oye, ¿será aquí? Pero esta casa es un palacio, ¿será aquí donde vive la funcionaria tal? Pues sí. Tocan y será ahí, una casa lujosísima, llegan músicos a tocar,
La música cubana es muy buena, terminan de tocar y los músicos, había alberca en la casa, obviamente, los músicos piden permiso de meterse a nadar a la alberca. Supongo que en baños menores, no creo que llevaran traje de baño. Piden permiso para meterse a nadar a la alberca. Salen, ya que se iban los músicos, piden permiso para llevarse la comida que había sobrado en las charolas de las botanas. Así vive la población en Cuba. La élite vive a un nivel y los músicos, que deben ser músicos muy buenos, pues llegan a mendigar, meterse a la alberca un rato, aunque sean calzones, y a mendigar lo que sobra en las charolas de botana. Y estos amigos, simpatizantes de la Revolución Cubana, pues sí se impresionaron de ver esto. De estar del lado de las élites, pues puede tener sus ventajas, o tiene sus ventajas. Aunque el pueblo se muera de hambre, si tú vives en un palacio cómodamente, No te comes. preocupa, ¿no? Que sirva como reflexión. Y Fernández Noroña creo que es el modelo del que le gustaría eso. Y lo hemos visto con las acciones y discursos, ¿no?, que ha dado. Ale, Víctor, muchísimas gracias. Gracias, Lidia. Buenas Gracias. noches, Y Víctor. ya nos estaremos viendo la próxima semana con otros temas. Recuerda, leemos tus comentarios 22 26 30 28 00. Excelente velada.